Continuamos las mañanas de Marcos Perla sin Marcos Perla esta mañana. Durante estos días voy a estar yo en los micrófonos conduciendo este programa, ya que nuestro compañero Marcos Perla va a estar en el programa de televisión Navidad de Jerez, acompañándoles en Onda Jerez Televisión, y yo aquí en Onda Jerez Radio, pues hablando de sus cosillas, de las cosas que le habla habitualmente. Y como cada viernes tenemos con nosotros a nuestra letrada, nuestra abogada Paola Gasso. Buenos días. Buenos días. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, ¿no? Sí. El tema de la intimidad y los menores. Sí. Algo que yo creo que nos preocupa a todos y que no sabemos muy bien dónde poner los límites. Pues sí. Y que no sabemos también muy bien qué es la intimidad de los menores. ¿Qué consiste el derecho a la intimidad de los menores? Pues vamos a hablar hoy acerca del derecho a la intimidad de los menores con respecto a un fenómeno que se está dando hoy en día, que es publicar o colgar reiteradamente fotos de los menores en las redes sociales, ¿no? Los menores, igual que un adulto, pues tienen los mismos derechos, tienen derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen. Y no se tratan de nuestros derechos como padres, sino de los derechos de los menores. Sabemos que en cuanto se cuelga una foto en internet, como que dejamos de tener ese control con respecto a ese contenido y empiezan a tenerlo pues determinada, internet en sí, ¿no? De hecho, cuando nos abrimos una cuenta en Facebook, Facebook ya te viene advirtiendo que como que le concedes un permiso para que él pueda utilizar todo el contenido que tú publiques en sus redes sociales. Pues bien, evidentemente, estoy segura de ello, ningún progenitor hace esto con ninguna mala intención, ¿no? Simplemente que hoy en día puede ser que aún no, la sociedad no sea muy consciente de la repercusión que todo esto pueda tener en un futuro. Pero hay determinadas leyes, entre ellas la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, que viene especificando que los menores tienen ese derecho a la intimidad. Y en conclusión, siempre y cuando el menor tenga una cierta madurez, hay que pedirle el consentimiento para poder colgar cualquier imagen del menor en una red social, y siempre y cuando no tenga esa madurez, entonces serán los representantes legales, que vienen a ser los padres, quienes decidan por ello si ese contenido pues, se sube a la red social. Pues bien, ¿dónde está el límite, no? ¿O es lícito entonces subir este tipo de contenido a la red? Sí, en principio sí, siempre y cuando usando el sentido común, ¿no? Y siempre que no se menoscabe la integridad del menor o sea contrario a los intereses del menor. Pero ahora bien, no hay jurisprudencia acerca de este suceso, de este fenómeno de colgar fotos por los propios progenitores, y creo que estamos ante un problema que los afectados ahora mismo no tienen la capacidad suficiente para detectar el problema, y una vez que sean adultos, pasados unos 15 o 20 años, empiecen a darse cuenta que tienen pues prácticamente su vida publicada, su vida personal y familiar publicada sin ellos haber prestado este consentimiento. De hecho, ya hay una chica austriaca que denunció a sus padres porque los padres venían colgando fotos de ella desde que era pequeña, le había requerido en varias ocasiones para que retiraran el contenido, y ellos pues entendían que no, que era un álbum familiar y que tenían derecho. Y de hecho ella ya ha ejercido acciones legales contra esos progenitores. Por lo tanto, parece ser que se está normalizando una situación que no sabemos muy bien hasta qué punto puede llegar a ser normal. No sé si has visto la película de El Show de Truman. Sí, hombre, claro. Varias veces, además. Sí, pues puede ser un poco exagerado, ¿no? Pero eso, ¿no? Que se esté visualizando una vida de alguien que no ha prestado ese consentimiento a que se publique de esa forma, ¿no? Bueno, todos tenemos además fotos de pequeños que no queremos que nadie vea, que cuando las tienes en fotos en tu casa y de por casualidad la ve alguien, siempre dices, no, esa no, sí, por favor, porque se te ve en alguna postura, o el típico que aparece desnudito de bebé, sí, o en fin, que no quieres que nadie vea. Ahora si se publican en las redes, ese hoy no, por favor, esa no la mires, se nos acabó, vamos. Sí, eso se acabó. Y bueno, leí un artículo que decía que el afán siempre de los padres o de los abuelos, ¿no?, de presumir acerca de sus hijos, ¿no? Y claro, simplemente que hoy han cambiado esos métodos, ¿no? Antes a lo mejor llevaba una foto en la cartera, o cuando venían a casa enseñaba alguna foto, pero es que hoy en día tienen la posibilidad de publicar una foto diaria de la evolución de sus nietos o de sus hijos. ¿Qué factores creo yo que se tendrán en cuenta para ver si efectivamente se ha vulnerado, ¿no?, esa intimidad del menor?
pues la cantidad de seguidores que tenga la cuenta que sea, la antigüedad de la cuenta, la regularidad con la que se publica una foto, las facetas de la vida que se muestran del menor. No es lo mismo una foto de un cumpleaños en concreto que una foto a lo mejor desnudo o vestido de payaso, que es lo que veníamos diciendo, ¿no? Lo que parece adecuado, Sí, o que apropiado, se te ha caído la paleta y no quieres que se te vea la cara con la paleta rota, en fin, ese tipo de fotos que muchos no queremos después que nadie vea. A lo mejor al padre le parece gracioso, pero a lo mejor el menor cuando tenga 20 años no le parece gracioso que esa foto esté ahí. Y luego también... O eras gordito y ahora estás delgado, también, o en fin, ese tipo de cosas. Que tenemos que tener conscientes de que todo este tipo puede repercutir en la vida personal luego del menor. Y luego también otro fenómeno que se está dando son las cuentas públicas, donde de forma reiterada sí se están publicando fotos y además los padres están obteniendo una remuneración con ese contenido porque ya han llegado a ser cuentas que, bueno, que tienen una cantidad de seguidores que empiezan a tener remuneración. Entonces yo me pregunto, bueno, y cuando estos menores sean mayores, ¿no? Tengan una capacidad ya de madurez y se den cuenta de que sus padres han estado obteniendo remuneración a cambio de mostrar diferentes facetas del menor, ¿tendrán ellos derecho, una vez que sean mayores, a reclamar parte de esos beneficios que se han obtenido a cambio de mostrar su intimidad? Todo esto se irá viendo ya en un futuro, pero evidentemente puede que empiece a darse. Uh-huh. ¿Qué riesgos puede tener exponer esas fotos? Pues, vídeos, comentarios, etcétera, en fin. Porque además, ya no solamente que publiques una foto, por ejemplo, en el muro de Facebook, es que eso genera comentarios. Claro. Y algunas veces esos comentarios se te escapan de las manos. Pues Pueden sí. ser ofensivos, peyorativos hacia tu persona o hacia tus niños, o pueden ser positivos, pero aunque sean positivos, son comentarios que se te han ido de las manos, ¿no? Pues sí. En primer lugar, uno de los riesgos y fundamentales es la fácil identificación. Nada más que muestra una imagen ya se está creando un objetivo fácil identificable, ¿no? Y luego, si todo esto se le suma con que a lo mejor viene acompañado con nombres, fecha de nacimiento, puede generar incluso suplementación de identidad de diferentes menores. Luego también la localización, una vez que hay muchas veces que se cuelga una foto en un momento que justo ahora estamos en el parque y estoy subiendo una foto. Se está localizando a ese menor en ese momento concreto y puede poner incluso en peligro pues su seguridad, ¿no? O fotos de la puerta del colegio, que se vea en qué colegio está, o del uniforme, o del equipo en el que juega. Luego, por ejemplo, también lo que tú venías diciendo, los comentarios. Esos comentarios pues pueden ir desde a lo mejor características del menor o cómo le va en la escuela o si padece algún tipo de enfermedad o incluso a los mismos progenitores hablar acerca de su problemática o de su interpretación de la maternidad y la paternidad, y todo eso puede en un futuro perjudicar o influenciar a ese menor, ¿no? Y luego también ya se están generando incluso muchos conflictos a la hora de cuando empiezan los padres a divorciarse o a separarse, en el hecho de que, oye, yo no presto mi consentimiento a que el otro progenitor esté subiendo fotos a las redes sociales, lo que está generando aún más conflicto. Uh-huh. Antes, al micrófono cerrado, estábamos comentando, bueno, yo soy periodista, trabajo en un medio de comunicación, evidentemente. Nosotros vamos con cámaras de Onda Jerez, vamos con nuestras cámaras de vídeo, con cámaras de televisión, con cámaras fotográficas, y cuando vamos a ciertos sitios en los que hay menores, nos piden, bueno, tenemos miles de precauciones para no sacarle los rostros a esos niños, incluso a veces, incluso ni de espaldas para que no se identifique qué niño es. Nos piden permiso de los progenitores, permiso de los centros escolares, y aún así nosotros ya por precaución siempre intentamos pixelar las imágenes o ofrecerlas de espaldas que a los niños se les identifique. ¿No es un poco contradictorio que nosotros estemos haciendo todo eso y después, por ejemplo, los centros educativos cuelguen fotos de esas mismas actividades en sus Facebook, en sus cuentas de Instagram o lo que sea, incluso esos progenitores también lo hagan? Entonces, por un lado, nos están obligando, y yo lo veo perfectamente, a ese derecho a la intimidad de los niños, pero por otro lado, sin embargo, son ellos mismos los que los están exponiendo, ¿no? Sí, porque se está dejando eso al arbitrio de los progenitores que decidan si ese contenido pues se debe de subir o no a las redes sociales. El colegio, de todas maneras, si sube imágenes, debería de pedirle permiso a los padres, ¿no?
pero que siempre y cuando, como son los representantes legales, se le está dejando a ellos que decidan si ese contenido debe subirse o no. Pero evidentemente, y veo que es así, sí, claro, siempre y cuando se debe de prevenir y de no subir determinado contenido a lo que viene siendo Internet. ¿Tienen los menores derecho a la intimidad? Sí. Ahora, desde otro punto, ¿no? Hemos dicho que tienen derecho a la intimidad, ¿no? Eso es... ¿Podemos los padres vigilar a nuestros hijos? Claro, ¿controlarles el móvil? Eso sería desde otra prisma, perspectiva, ¿no? Eso es otra de la intimidad, otro prisma. Claro, teniendo en cuenta que tienen derecho, ¿pueden los padres controlarles? Bueno, pues esto es como todo, se tiene que aplicar el sentido común. Evidentemente tú no puedes estar a tu hijo pues leyéndole todas las conversaciones que tiene, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que los menores son con 7 años, en cuyo caso debes, ¿no?, de ponerle ciertos límites, de limitarle los accesos a determinados puntos, pero luego tienen 15 años, cuyo ya no son tan menores, ¿no? Entonces, en principio, cuando tienen 15 años, pues tienen su derecho a la intimidad. Ahora bien, en 2015 se dictó una sentencia por el Tribunal Supremo, que era, bueno, un supuesto de abusos sexuales, y parece ser que una de las víctimas, la madre, empieza a sospechar que algo raro está pasando. Y entonces ella, sin el consentimiento de la menor, accede a su cuenta en Facebook y empieza a descubrir que hay conversaciones con un señor que tienen índole sexual y que incluso pues este señor se desnuda y se masturba delante de la menor. Bueno, pues claro, la parte contraria viene diciendo en el procedimiento que esas pruebas no tienen validez, puesto que se han adquirido accediendo la madre a una cuenta privada de la menor sin su consentimiento. ¿Y qué te dice el Tribunal Supremo? Que, bueno, primero que no estamos hablando de un tercero cualquiera, estamos hablando de su madre, la cual tiene la patria potestad del menor, que eso viene a decir que tiene que velar, ¿no?, por el interés del menor. Y en segundo lugar, que lo hace porque empieza a haber signos de que la menor no está bien. Y entonces dice que lo que no se puede hacer es descansar en los progenitores ese deber de velar por el interés del menor y despojarle, ¿no?, de ese control en determinadas situaciones. En este momento, en este caso en concreto, si la madre no hubiese actuado, eso es lo que iría en contra de los deberes que tiene como madre, ¿no? Por lo tanto, siempre y cuando veamos un riesgo, sí que podemos acceder o controlar las cuentas o las conversaciones de los menores. Sí, porque además muchas veces se inciden desde campañas a nivel institucional, se incide en que tengas cierto control con las páginas o con los contenidos que están viendo nuestros hijos en Internet. A nivel de pornografía, sobre todo, especialmente, y a nivel, bueno, pues que pueda haber mobbing, que pueda haber acoso, que pueda haber exactamente abuso sexual a través de las redes sociales. Entonces, debemos hacerlo, ¿no? Sí. ¿Nos ampara la ley en este sentido? Sí, claro, por supuesto. Lo que sí, claro, yo lo que vengo a diferenciar es que no es lo mismo un menor de 7 años, donde evidentemente el padre tiene todo, que ya cuando ya entraríamos 16... en otro debate si un menor con 7 años debe estar solo mirando Internet o mirando un móvil, pero eso ya es otro debate. Sí. Pero sí. Entonces sí nos ampara la ley. Sí, por supuesto. Tampoco quiero, con lo que he dicho antes, asustar a ningún progenitor de que no se pueda subir una foto, que sí se puede, pero siempre y cuando hay que ser conscientes de que tienen un derecho a la intimidad y que debemos de saber moderar hasta qué punto podemos mostrar la vida de nuestros hijos. Uh-huh. Bueno, aparte luego el ejemplo, ¿no? Porque siempre estamos diciendo, no, niño, no subas fotos, no hagas esto, no pongas posturitas con las fotos, no subas no sé qué, pero luego somos los primeros nosotros que incumplimos, subimos, estamos todo el día mirando el móvil, todo el día metiéndonos en Facebook, todo el día hablando en Instagram. En fin, que hay que cundir un poquito con el ejemplo, ¿no? Pues sí, fundamental. Bueno, Paula, ¿alguna cosita más sobre este tema? Nada, ¿no? Está todo muy clarito, que nos ampara la ley, que tenemos que tener cuidado con las fotos que subimos, que nuestros hijos se hacen mayores y después nos pueden venir con reclamaciones que pueden ser admitidas, porque legalmente les van a admitir esas reclamaciones, que todo es sentido común, que todo es un poquito de tener cabeza y tener sentido común, que es muchas veces el menos común de los sentidos. Pues sí.
y que hay que tener cuidadito con las cosas que se suben y que sobre todo si hay fotos que puedan parecernos a nosotros graciosas, pero que en el futuro puedan ser un poco ofensivas, pues no las vamos a subir, Pues sí. no las dejamos en casita Mejor. para nosotros mismos y que después el niño decida si él las quiere Ahí va. subir, se la quiere enseñar a quien le dé la gana, ¿no? Sí. Pues muchísimas gracias, Paula, A por ustedes esta siempre. intervención y nos esperamos ya, bueno, el viernes que viene es festivo. Efectivo. Ya tendría que ser el próximo. El próximo. Bueno, es que tenemos un pedazo de puente ahí. Sí. Bueno, hay gente que discute que es puente o no es puente porque no hay día laborable entre medias, que como todos son festivos, no es un puente. Bueno, da igual, son 4 días de eso, fiesta. Lo que se sabe es que hay 4 días. Y lo que no. vamos a disfrutar igual sean puente o no sean puente. Hacemos una pausa, vamos a escuchar algo de música y bueno, pues continuamos con otros asuntos. Como saben, estas mañanas de Marcos Perla nos van a llevar hasta la 1 de la tarde.